una trampita. ¿Por qué? Porque necesito tanto que estén atentos a lo que vaya explicando, que esto tiene poco y nada de información. Vamos a ir haciendo juntos todo, ¿sí? Vamos a ir haciendo todos juntos. Vamos a ir haciendo todos juntos la línea del tiempo, ¿sí? Y después yo les pedí, eso es lo que no retiré por la oficina, o les dieron, ya está acá. Bueno, pedí el vicio, lo que pedía el Richard. Acá tienen todos los versículos. ¿Para qué? Para que cuando yo pase la diapositiva no estén todos copiando y en vez de prestarme atención. ¿Sí? Porque hoy, en 1 hora y media, hermanos, tiempos finales es como que no nos alcanza, ¿sí? Ya voy a hacer una aclaración de eso. Entonces acá no se preocupen por copiar los versículos porque está todo, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva. Así voy a hacer la línea del tiempo, ¿sí? La vamos a ir copiando porque eso sí no está en la hojita. Entonces el que escriba lo va escribiendo conmigo. Yo después que haga la línea del tiempo voy a ir explicando punto por punto, ¿sí? Y lo que les voy a pedir, que si ustedes me quieren hacer una pregunta, si es de algo que yo vengo explicando y no entendieron lo que dije, me pregunten. Lucy, pensé que no sabía que se les había dado el ingreso. Pero bueno, gracias, ¿no? De 10. Si no se entiende algo justo de lo que estoy explicando así, por ejemplo, yo dije una palabra y no se me entendió, algo así, me preguntan. Lo que le voy a pedir que otras preguntas que sean sobre lo que ahonda ese tema, porque es muy amplio, me la guarden para el final. Si nos sobran minutitos, que voy a tratar de que me sobren, me preguntan todo lo demás que quieran preguntarme, ¿sí? Por ejemplo, no tenía pensado en la clase hablar de los 10 cuernos, de esto, de lo otro. Si me quieren preguntar, guardamos esa preguntita para el final, ¿sí? Es como que resumí lo más importante para hoy, ¿sí? No, esta clase da para preguntar, hermanos, de todo. Pero bueno, disculpen que les voy a dar la espalda y ya está todo ocupado. Les iba a decir los de acá, siéntense allá, pero difícil. Bueno, empezamos. Tiempos finales. La línea del tiempo, Dios es el alfa y la omega, principio y el fin, no tiene principio. Él, ¿sí? Así que la línea no tiene un principio, pero nosotros, la creación, y me parece que no escribe. ¿No escribe? Vamos a buscar otra. No, hay un montonazo acá. Justo fui a elegir el que no anda. Bueno, arranca la creación. ¿Sí? Perdonen la letra si no se entiende mucho. La creación. Después tenemos todo lo que vimos de Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, ¿sí? Todo esto, Antiguo Pacto o lo que leemos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Muy bien. Si quiere copiar la línea del tiempo para tener la tarea del HT, van a ver qué hay que hacer de tarea la línea del tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, Dios ya estaba, la creación, marcamos la ruptura acá con el pacto, llega Jesucristo, pasa. Nace Jesucristo, pero nosotros dijimos que se separa antiguo y nuevo pacto ¿cuándo? Por la muerte. Entonces, acá termina. Comenzamos con nuevo pacto, lo que leemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y eso, todo este tiempo marca el tiempo de la gracia, ¿sí? Todo lo que estamos viviendo nosotros. Este era el tiempo de la ley, no lo puse acá. El tiempo de la ley y acá el tiempo de la gracia. Hasta acá es todo lo que vimos, ¿sí? Está resumido en esto. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué marca que termina el tiempo de la gracia? Acá es el arrebatamiento. Me voy a cruzar acá. Arrebatamiento o rapto. Justo escuché.
Bueno, arrebatamiento o rapto. Y ahora empieza todo lo que vamos a ver hoy. Cuando es el arrebatamiento, empieza lo que es, bueno, después lo voy a desarrollar, hago primero la línea del tiempo. Empieza 7 años acá, en la tierra, son 7 años. Recuerden que cuando hablamos de años y cosas que leemos de tiempos en la Biblia, no es literal a nuestros 7 años, ¿sí? Hay toda una interpretación. Muy bien. Estos 7 años son la gran tribulación. Esto es la gran tribulación. Después vamos a ver que se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. Mientras sucede en la tierra la gran tribulación, los que nos fuimos con el Señor, ¿sí? Acá estamos en ¿cómo es el juicio? El tribunal de Cristo, vamos a pasar nosotros el tribunal de Cristo. Esto. Y las bodas del Cordero. ¿Sí? Estas dos cosas suceden en el tiempo que en la tierra, esto pasa en el cielo y esto pasa en la tierra. Acá les voy a aclarar que es la tierra y acá es en el cielo. ¿Sí? ¿Estamos todos hasta ahí? Bueno, después, en este tiempo, acá lo voy a escribir, después lo voy a desarrollar, acá viene la batalla del Armagedón. Sí. Ahora, después con el gráfico explico todo. Escribir. Estoy con Argentina, yo con el Mundial. El Armagedón. ¿Sí? Batalla del Armagedón. Con la batalla del Armagedón, cuando vemos que termina esa batalla, empieza el milenio o el reino milenial. ¿Sí? Milenio o reino milenial, cualquiera de las dos está bien, ya lo vamos a desarrollar también. ¿Cómo? No, esto, lo único que yo marqué la diferencia, cielo y tierra, es esto. Ahora todo esto pasa acá en la tierra. ¿Sí? Bodas del Cordero, sí. En el reino milenial, ¿sí? Ahora de acá en adelante no hago distinción cielo y tierra, ¿sí? Es todo lo mismo, pero voy escribiendo. El milenio es acá. Lo único que distinguimos cielo y tierra es esto, los 7 años. El milenio es tierra, de milenio para allá, tierra, ¿sí? Les aclaro porque ahora voy a escribir arriba y abajo por el espacio. Acá en el milenio se da también el juicio de las naciones o a las naciones. Juicio a las naciones ahí en el milenio. Acá, esto, el término del milenio, voy a sacar una flechita, ya voy a explicar qué pasa acá, es que es soltado Satanás. ¿Sí? Satanás es soltado. Después, acá viene la batalla de Gog y Magog. Más después. Batalla de Gog y Magog. Después, juicio del gran trono blanco. ¿No? ¿O sí? ¿No? Después tenemos Nueva Jerusalén. Ahí voy. Y ya me corro yo. Y tenemos eternidad con Cristo. Gog y Magog.
Ya lo vamos a explicar. Y eternidad, ¿sí? Ahí les doy unos segunditos para que terminen de copiar. Esa es toda la línea del tiempo. Sí, no lo cortes, sino que sigue eternamente, pero ahí termina mi línea del tiempo escrita. Ahí ya cuando terminen, arrancamos. El que tenga, está bueno lo que están haciendo acá es sacarle foto directamente. Avísenme cuando está, así no, nos apuramos hoy un poquitito. Por ustedes, ¿no? No por mí, yo porque es medio largo hoy. Ya empezamos a explicar. No nos adelantemos, por favor. Ya vamos a ver el anticristo, espérenme. ¿Listo todos? ¿Empezamos? ¿Sí? ¿No? Bueno. En las diapositivas no está la línea del tiempo. Por eso les dije copien. Sí, eso. O le saco foto a mi hoja. Pero el que lo quería en el cuaderno lo íbamos haciendo juntos. Bueno. Son un grosso, Ariel. Bueno, arrancamos entonces. Tiempos finales. Ahí dice, ¿qué es el tiempo final? ¿Qué son los tiempos finales? Dice, es la historia del hombre aquí en la tierra, ¿sí? Y de su pasaje a la eternidad conforme a su elección de vida. Los tiempos finales, lo que nos va a pasar a cada uno, depende de lo que elegimos en esta vida hacer. ¿Amén? Vamos a ver, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él lo anunció varias veces a los tiempos finales. Recuerden que Él, después de que resucitó, estuvo 40 días en la tierra. Todo ese tiempo Él estuvo anunciando, ¿sí?, lo que iba a suceder. Todo para estudiar los tiempos finales. Si quieren hacer un estudio o algo, siempre se hace Daniel y Apocalipsis juntos, porque uno se explica con el otro, ¿sí? Y hay muchos versículos que vamos a leer hoy en Tesalonicenses también, ¿sí? Que ahí es un libro específico para una iglesia que estaba siendo confundida en este tema. Había muchos falsos profetas o falsos maestros enseñando cosas que no eran conforme a lo que nos enseñaba la Biblia, lo que el Señor dijo. Tesalonicenses. Entonces, Tesalonicenses van a ver que hay versículos que digan no sean confundidos, que estén firmes en lo que están enseñando, ¿sí? Por eso les habla Tesalonicenses mucho de los tiempos finales. Entonces, sabemos que fue anunciado. Recuerden que yo los versículos que nombro acá los tienen anotados en el papelito, así que no se gasten en copiar. ¿Sí? Hechos 1.1 dice, Hechos 1.11, perdón. Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Estaban alrededor de Jesús, Jesús se va y en ese momento se quedan mirando lo que nosotros también hubiésemos hecho, se iba, ¿sí? Y les es anunciado esto, no se preocupen, en otras palabras, porque así como se está yendo, así como lo ven que se va, así lo van a ver que vuelve, ¿sí? Entonces, ya vemos que desde hace tiempo que nos es anunciado lo de los tiempos finales y que Jesús va a volver por nosotros. Ahí en los papelitos, yo les transcribí, hay gente que tiene papelitos con versículos, yo transcribí 24 del 1 al 14, ¿no? No, era muy largo, me parece. Ya. Del 1 al 27. Ah, no, pero no tiene transcripto ahí. No, ahí le digo. Mateo. Ahí lo busco, así lo leo. Bueno, como dice acá, vieron que está dividido Mateo 24 en 3 secciones. ¿Por qué? Porque en el medio, ya vamos a leer, hay una porción que es para Israel, ¿sí? Que es para las personas que queden en la tribulación.
Es la parte donde dice que las mujeres que estén esperando hijos, qué sé yo, y uno dice, entonces no busco bebé acá en la tierra. No, es para ese tiempo de la tribulación, ¿sí? Así que por eso quería que lo leamos, para que quede claro. Ahí lo voy a leer entonces. Mateo 24, voy a leer del 1 al 27. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Miren desde cuándo ya avisaba el Señor que íbamos a ser engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Acá empieza la parte que es para el tiempo de la tribulación. Dice, y será predicado este evangelio del reino y en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva más para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ahí lo dice el versículo 21. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Es hasta el 27. Y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos os dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sí? Ahí ya nos está hablando en este tiempo. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no vayan corriendo al desierto. Eso es lo que nos dice el Señor. O si dice, está en el aposento, no le crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Largo el pasaje, pero clarísimo todo lo que el Señor anunció. Él no nos mintió nada, no ocultó nada, dijo cómo iba a ser de terrible el último tiempo, ¿sí? Dice Juan 14:2. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. En otra versión dice hay muchas moradas. Dice, si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Esa es la razón por la cual el Señor se fue y era necesario que el Consolador venga. Amén. Otro versículo que es el que ya les leí, el de Hechos 1:11, ¿sí? Bueno, ¿cuándo vendrá entonces el Señor? No lo sabemos, hermano. ¿Cuándo será el rapto? Ahora empiezo a explicar acá. El tiempo de la gracia es el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Termina con la venida del Señor. La venida del Señor se divide en dos partes, hermanos. Se divide en una que es en las nubes solamente y que desde ahí nosotros vamos a escuchar la trompeta y nosotros somos llevados. Ahí es el arrebatamiento. Hay una segunda parte que se le dice de la segunda venida de Cristo, que es acá cuando el Señor pisa la tierra, ¿sí? Que ya viene para juicio, ¿sí? Acá solamente es el arrebato. En este tiempo el Espíritu Santo se va con nosotros, ¿sí? Y ahí
comienza la gran tribulación. Pero vamos a hablar un poquitito del arrebatamiento. ¿Sí? Bueno, como leímos ahí, va a ser en un instante. ¿Sí? En Mateo 24, 27 que les leí, en un instante, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, dicen los versículos, va a ser el arrebatamiento. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser? En Mateo, que le leí ahí, 24, 14, cuando se predique el evangelio a todo el mundo. Como les dije en una clase, creo que fue en el evangelismo, si usted quiere que venga el Señor, empecemos a evangelizar, ¿sí? Porque hasta que no se cumpla lo que el Señor nos dejó dicho en la primera venida, no va a suceder la segunda. ¿Estamos? Así que esa información que le estoy dando tampoco determina un tiempo estimativo de cuándo va a venir el Señor. ¿Cómo va a venir? ¿Alguien tiene por ahí el 37:41? Ahí está. Muchos leímos la historia de Noé. Él avisaba, va a venir un diluvio, la gente lo tomaba por loco porque nunca había sucedido, ¿sí? Y él avisaba, vengan, la puerta de salvación, para ellos en ese momento era el arca, estaba abierta, igual que ahora, ¿sí? Nosotros como Noé tenemos que anunciar y en un momento la puerta se va a cerrar, hermanos, y se cerró, ¿sí? Y el tiempo ese de la gracia se terminó. Entonces, ¿cómo va a ser así? Noé no sabía cuándo iba a venir el diluvio, pero un día llegó. Así va a pasar con el arrebatamiento también. Ahora, si nosotros nos preguntamos por qué tarda tanto el Señor, me gusta uno de los versículos que vamos a leer dentro de un ratito, que Pablo les dice, y los que estemos vivos, como que él pensaba que en su época iba a venir el Señor. Hermano, miren la cantidad de años que pasaron y todavía no vino el arrebatamiento, pero va a llegar, hermano. Capaz nosotros dejemos de existir acá en la tierra, pero el Señor va a cumplir, ¿sí? Me acuerdo que tenía un líder cuando era chica de adolescente, creo que era, que agarró y dijo con la esposa, los dos agarraron y dijeron, a nosotros cuando éramos chicos nos decían del arrebatamiento. Imagínense lo que vengo esperando, un ánimo nos da. Pero miren, Pablo ya escribe como en primera persona y no le sucedió, pero bueno. Dice, segunda de Pedro, les voy a leer ahí unos versículos, está en la hojita. Dice, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, le está diciendo hace rato que está todo igual y no llega la promesa. Eso le decían los que se burlaban. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, hermanos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es entonces el motivo de la demora de nuestro Señor? Su paciencia, su misericordia para con nosotros, hermanos, y para los que falta todavía que escuchen ese mensaje de salvación. Hay un llamado de atención para este tiempo de la gracia. En este tiempo de la gracia no nos tenemos que quedar quietitos nomás. Ya dijimos que hay que evangelizar, pero hay unos llamados de atención. Dice Mateo 24, 42 al 44. Dice, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, ¿sí? Ese es el llamado de atención de nuestro Señor hacia nosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, a la hora que nosotros decimos, hoy no viene, capaz que ahí viene, ¿sí? Algo así está diciendo el versículo. Dice 1 de Tesalonicenses, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, ¿sí? Otra advertencia. Marcos 13 dice, mirad, velad y orad. Le agrega una palabrita más, ¿sí? Dice, porque no saben cuándo será el tiempo. Hermanos, como dice ahí la diapositiva, ¿qué tarea nos toca a nosotros? Estar mirando, estar atentos, ¿sí? No nos enfriemos, no pensemos de, bueno, el perdón lo tengo ahí a la mano, si el Señor viene, me voy a ir al cielo igual. No, si nos dice que estemos velando es porque Él sabe que somos fáciles de decaer, somos fáciles de confiarnos, ¿sí? Así que, hermanos, no nos confiemos. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que hablé? ¿No? Muy bien. Bueno, avanzamos entonces. Segunda venida de Cristo, ya les avisé,
ahí les dije que había dos partes, el rapto, ¿sí? Y 7 años después, los 7 años, como dije, es un tiempo que habla la Biblia, no son 7 años literales en nuestra forma del tiempo, ¿sí? Quiero ver si me olvido de algo. Bueno, en la primera parte, la iglesia, como dijimos, suenan las trompetas, somos arrebatados, ¿sí? Y viene el tiempo de la tribulación, hermano. Dice, ¿alguien tiene Juan 14 o es 14 del 1 al 3? ¿No? 14.2. ¿Qué dice el 14.2? Ah, ya lo... Sí. Está. Le resumo lo que dicen esos versículos. Dice, si me fuero y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez. ¿Sí? Ahí para reafirmar lo del arrebatamiento. Arrebatamiento significa tomar, llevar por la fuerza. ¿Sí? Dice otro significado, reclamar para sí lo que nos pertenece. ¿Sí? El Señor nos va a reclamar a nosotros como su iglesia y nos vamos con el esposo. ¿Sí? Eso significa el arrebatamiento. Hay gente, pongo las dos palabras porque hay gente que por ahí me dice, pero el rapto es algo malo, es una palabra mala. Bueno, se usa la palabra rapto por el hecho de que va a ser algo imprevisto. ¿Sí? Pero si no le gusta, está la otra palabra arrebatamiento que sabemos que significa lo mismo. ¿Alguien tiene 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 15? Léalo, hermana, por favor. En el tiempo del arrebatamiento, hermanos, hay algo, antes de que nosotros nos vayamos, primero van a resucitar todos aquellos que murieron esperando la promesa. ¿Sí? Todos aquellos que se murieron creyendo en la promesa del Mesías, ellos primero resucitan y luego nos vamos nosotros. Por eso la lectura de la hermana que dice, resucitarán primero los que los que murieron esperando al Mesías, ¿sí? Por ejemplo, Pablo, y después nosotros. ¿Sí? El Señor no se va a olvidar de aquellos que vivieron toda su vida esperándolo al Señor. Ahora, esas personas que fueron muriendo, ¿sí? Ellos no están ya en el cielo, no están donde vamos a ir en las bodas del Cordero, ¿sí? Sino que ellos están en un lugar que recibe 3 nombres. Puede ser seno de Abraham, puede ser presencia de Dios o paraíso. Cuando se usan esas 3 palabras, hace referencia a ese estado previo a la venida al arrebatamiento, ¿sí? Presencia de Dios, seno de Abraham o el paraíso, ¿sí? Esos 3 nombres pueden recibir. ¿Alguien tiene 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18? Ahí está. En el cielo nos encontramos en una nube con el Señor y este cuerpo que es corruptible, este cuerpo que se enferma, que se deteriora, es cambiado. ¿Sí? Cuando nosotros nos vamos con el Señor, dejamos de estar en este cuerpo. ¿Sí? Dice que son cuerpos glorificados, cuerpos que todavía no conocemos, no nos debemos imaginar bien cómo es, pero hermano, el dolor, la artritis, la artrosis, la osteoporosis, la angina, todo se va, hermano, el frío, el calor... Nada de aire acondicionado, ni estufa, ni salamandra con la leña ahí, hermano. No peleamos más con la leña, hermano. ¿Sí? Lo digo por experiencia. Así que, hermano, cuando venga el Señor, su cuerpo cambia. No se preocupe si en el cielo voy a tener arrugas, esto, lo otro. Este cuerpo que usted se toca, se terminó. ¿Sí? Nos vamos con un cuerpo glorificado con el Señor. Muy bien. Hay otra idea que quiero que hoy, si alguno la tiene, todavía se vaya, que es la idea del purgatorio. ¿Sí? El purgatorio, hermanos, no existe. ¿Sí? Así como hay un lugar previo al cielo, que dijimos que es la presencia del Señor, el paraíso, el seno de Abraham, en la Biblia, ahí lo explico, en la Biblia hay muchas veces leemos el Hades, el Seol, ¿sí? En el tiempo de que el pueblo de Dios andaba en el desierto, ese lugar se lo relaciona con un basural, ¿sí? El lugar donde iba y se descartaba todo, ahí voy, y es un lugar donde ardía constantemente, ¿sí? Donde hay gusanos. Vieron que en la Biblia habla de eso, de que los gusanos los comerán constantemente. Bueno, es esa idea. Así como la gente que va muriendo en Cristo se va al paraíso previo,
hay gente que se va a un espacio previo al infierno, porque el infierno, hermanos, no está estrenado, ¿sí? El que lo va a estrenar es el falso profeta y el anticristo, ¿sí? Vieron que siempre hablamos de que se vaya al infierno, falta para el infierno. Ahora explico la idea del purgatorio. Dice, esa idea fue, lo tengo acá anotado, lo sacaron de, ¿se acuerdan cuando vimos Biblia? Que hablaron de los libros deuterocanónicos, los libros apócrifos. Bueno, ahí hay un libro que se llama Macabeos. Y ahí hay una idea del purgatorio. El purgatorio significa, viene de la palabra purgar, de poder sacarnos nuestro pecado una vez que nos morimos, ¿sí? Y esto lo usa el catolicismo, de que cuando muere alguien se hace una misa por la persona, se reza por la persona y supuestamente nosotros limpiamos sus pecados con nuestras oraciones y se va limpio al cielo. No, ¿para qué entonces me porté bien en la tierra si después me hacen una misa y listo, santo? ¿Sí? Sí, por favor. Yo tengo mi familia por parte de padre que es católica y en diciembre creo que es la fecha de los muertos. Ahí le hacen todos los diciembre a mi abuela una misa, porque estaba muy sucia, se ve. Ah, no, noviembre. Ah. Bueno, en esa fecha más o menos van a hacerle la misa a mi abuela. No, de Halloween no, Halloween tampoco. ¿Sí? Al otro día de Halloween, es verdad. ¿Sí? Así que... No. ¿Cómo es? La Iglesia Católica les decía, sobre todo en el tiempo de la Edad Media, que el que no se bautizaba directamente se iba al infierno. Entonces la chance del purgatorio lo tenían todos aquellos que se bautizaban. Con eso se cobraba en esa época, no sé hoy en día si se cobra, pero en esa época les cobraban muy caro el bautismo y la gente pagaba, hermanos, todos los sacramentos, porque ellos si no tenían el terror ese de irse al cielo, porque no les era anunciado el mensaje verdadero de la salvación. Así que, hermanos, no hay santificación después de la muerte. Es acá, en el tiempo de la tierra, mientras estamos vivos, todos los días tenemos una oportunidad. Pero el purgatorio no existe, ¿sí? Nosotros por eso no hay que rezar por los santos, no hay que pedir por nuestros muertos, porque muerto está. Suena feo, fuerte, pero es así. El que se murió, no tenemos más comunicación con ese muerto, ¿sí? Quedó ahí y se las arregla con el Señor y Él sabe solamente lo que fue de su vida. Dice, conforme por esto que estamos hablando, dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya vamos a ver qué juicio, ¿sí? Sí, eso lo dice Hebreos 9:27, así que creo que está en la hojita también. Así que morimos una vez y se terminó, hermanos. Viene el juicio del Señor. Todos los que murieron todos los que murieron en Cristo, esperando la promesa, están ahí. Claro, los hijos de Dios están en ese momento, en esa parte, que no sabemos dónde está, que es previa a las bodas del Cordero, que se le dice seno de Abraham, paraíso o presencia del Señor. ¿Sí? Y los otros, en lo que leemos en la Biblia, se le dice a Hades o el Seol. Es también un espacio previo al infierno. Acá en el rapto, el Espíritu Santo se va con nosotros. Sabemos que Dios está en todas partes, ¿sí? No podemos decir... a lo que voy es que ya el Consolador, el que nos ayuda día y noche para no pecar, para guardarnos en santidad, ya no va a generar acción de acá. No va a ir a hacerle acordar a las personas que se arrepientan, ¿sí? Sino que va a estar como Dios que está en todas partes, que es omnipresente, pero no va a estar actuando ya, ¿sí? Por eso se dice el Espíritu Santo se va con nosotros, ¿sí? Porque se va con la novia, su acción, su trabajo en la tierra terminó, ¿sí? O sea que los que quedan en la tierra no tienen ayuda del Espíritu Santo acá. Justo en el rapto se va con nosotros. En el rapto No, ahora explicamos eso también. Ya explico lo de la gran tribulación porque ahí también hay bastante confusión a veces. Vamos a ver un pedacito antes. Sí. Ahí seguimos. Esperen, por favor. Sí, la lectura del hombre rico y Lázaro lo tenía acá anotado.
bueno, no sé dónde la tengo, donde dice, ¿hacemos silencio? Por favor, silencio. Chicas, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, entonces hacemos silencio. Hacemos silencio. Entonces. Sí. Sí. Se va la novia. Resucitan primero. Sí. Se van también. Sí. Así es. En ese momento suena la trompeta, hermano, y es como que viene una revolución de gente. ¿Sí? Sí. Con voz de mando. Cuando... Sí, es en un instante, como leímos, un abrir y cerrar de ojos, eso sucede. El resto de las personas, hermanos, los que no se salvan, los que no se van en el arrebatamiento, no lo ven al Señor, ¿eh? No se dan cuenta de todo esto. Hay películas que lo muestran muy bien. Sí, no me acuerdo ahora el nombre de la película. ¿Eh? No, esa es otra. Esa no la vi. Bueno, sí. Hay una que muestra muy bien que la gente empieza a desaparecer y van a empezar a hablar de los ovnis, de que hay gente raptada. Va a ser un caos, hermano, ¿sí? Hay una película que la muestra, creo que es El Rapto, que hablemos ya uno, que explica, por ejemplo, aviones que se caen, porque hay pilotos cristianos que se van y el avión queda ahí. Hay niños, bebés, que van, los bebés se van todos, hermanos, porque los que no tienen conciencia de pecado se van, ¿sí? ¿Eh? ¿Se llama? Bueno, no la conocía. Si alguno quiere buscar, El Remanente dice que se llama así. ¿Sí, hermano? Ya vamos al anticristo. Vamos todos juntos. Es la pregunta que siempre hacen, el anticristo. Sí. No, nos vamos con un cuerpo glorificado. Nos vamos con un cuerpo glorificado, significa que no va a ser este cuerpo, va a ser un cuerpo celestial. ¿Sí? No, por ejemplo, en la película lo que muestra es que queda la ropa, que queda el anillo. La verdad que la Biblia no habla, son misterios, ¿sí? Nosotros no podemos saber todo cómo va a ser porque el Señor no lo detalló, ¿sí? Pero no van a quedar cuerpos podridos por ahí, me imagino, no. Hermana, ven. Si tiene posibilidad después, sí, ahí lo vamos a seguir viendo. El que no se va, el que no fue hijo de Dios, se queda todos en la tierra. Sí, solo los que creen en Jesucristo y lo recibieron. Ya vemos lo que viene después. ¿Alguna otra pregunta de esto antes de que siga? No me pregunten por el anticristo porque ya viene. Las mujeres embarazadas. Y supuestamente yo lo que leí que va a haber abortos, porque son vidas, ¿sí? Y son vidas sin conciencia pecaminosa. O sea, abortos para ellas van a ser, en realidad son almas que se van con el Señor. Igual, hermanos, nos vemos en el cielo y nos enteramos, pero son misterios, ¿no? Son cosas que no lo dice la Biblia. ¿Sí? No sé si les va a interesar hablar de esto en el cielo, porque ahora vamos a ver qué estamos haciendo en el cielo. Bueno, avancemos, hermano, porque son las 20, ¿sí? Y nos queda todo el rato que queda ahí. Bueno, sigo. Todas esas preguntas, acuérdense de preguntarme al final, así no perdemos tiempo. Porque yo encima me voy haciendo chistes, hermano. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el cielo, hermanos? Les tengo buenas noticias. Que ustedes quieren pasar a la otra parte mala, pero hay una muy buena, ¿sí? Que nosotros voy a ver primero, esperen que me guío. Vamos al tribunal de Cristo. Entramos ahí al tribunal de Cristo, esta partecita. Había una pregunta en el pre que decía, el juicio del gran trono blanco si era para condenación, y no me acuerdo si preguntaba el tribunal de Cristo, ¿sí? Hay dos juicios, ¿sí? Que están acá. El tribunal de Cristo lo voy a desarrollar ahora. El juicio del gran trono blanco lo desarrollo después, ¿sí? Para que no me pregunten. Acá, esto pasa en el cielo, este pedacito. Nos vamos en el arrebatamiento, ¿sí? Y viene el tribunal de Cristo. No es un juicio de condenación. ¿Por qué? Porque al estar en el cielo ya estamos salvos,
no nos va a sacar el Señor, no nos va a llevar al cielo y de repente decir, no, vos no estabas en el libro, te vas. No, ¿sí? Sino que es un juicio donde van a ser ¿Vieron cuando, no lo anoté ese versículo? Hay un versículo que dice, no es de condenación, que dice que nuestras obras van a ser probadas con fuego, ¿sí? Y que ahí decía, y ahí se va a ver la hojarasca, o sea, se va a ver si nuestras obras fueron con frutos realmente espirituales, frutos que realmente servían para el reino de Dios, o si fueron activismo, como dije una vez, ¿sí? Entonces, en este tribunal, nuestras obras, a cada uno individual, el Señor las va a ir probando, las va a ir pesando, nosotros nos vamos a enterar, y va a ser un tiempo de premiación para aquellos que realmente vivieron una vida entregando su vida por el Evangelio, ¿sí? Ahí es el tiempo donde hablan de las coronas, ¿sí? Que habla la Biblia. Así que cuando le pregunten, el tribunal de Cristo es para los que se fueron en el arrebatamiento, va a ser en el cielo, ya son todos salvos, ¿sí? No es de condenación, sino que es para premiación y para que nos sea mostrado a nosotros nuestras obras, si van a ser probadas para ver si fueron obras que sirvieron para el Señor o si estuvimos haciendo bochinche. ¿Eh? Sí. ¿Está? Así que eso es lo básico que quiero que sepan del tribunal de Cristo. Para todos los que se van en el arrebatamiento. Los hijos de Dios. ¿Sí? Solo para los hijos de Dios, los que ya son salvos. Bodas del Cordero, ¿sí? Es una fiesta, una comilona. No, acuérdense que no vamos a tener estómago. Se llama así Bodas del Cordero, que es una fiesta del novio con la novia, ¿sí? ¿Vieron la clase que vimos de iglesia que nos llamaba la novia? Ahí se encuentra el esposo con su amada iglesia, ¿sí? Y tienen un tiempo de disfrute, ¿sí? Por eso la imagen que siempre tenemos del esposo y la esposa. Vamos a ver un poquitito todo lo que va a pasar en el cielo, ¿sí? Lo más importante va a ser la reunión con nuestro amado. Lo más lindo, hermanos, lo que hoy conocemos un poquitito y que a veces nos cuesta, que es relacionarnos con el Espíritu Santo, poder degustar ese amor infinito cuando oramos, ¿sí? Cuando lo podemos sentir, ahí lo vamos a vivir plenamente, ¿sí? Dice 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ese ya lo leyeron, hermano. ¿Sí? Este es el que yo decía que Pablo habla en primera persona, ¿sí? Los que quedamos vivos, dice, ya Pablo no está más pobre, pero él perseveró hasta el último minuto. Dice que veremos el rostro de Dios, lo que no conocimos, hermanos, hasta ahora, lo vamos a conocer en ese tiempo. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Va a haber un descanso supremo, hermanos. Descansamos de toda esta vida, de lo que tuvimos que pasar en este tiempo. Un gozo eterno, hermanos. Dice Juan 16:22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará nuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, ¿sí? Nunca más tristeza a partir de ese momento. Y lo otro que pueden leer, no lo vamos a leer todo, pero está en todo el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, hay una descripción de lo que va a ser el cielo, ¿sí? El escritor dice, hable de calles de oro, mar de cristal, ¿sí? Y en eso le hago un pequeño paréntesis. Capaz que no sea de oro la calle, sino que es lo que él podía explicar en esa visión que tuvo, ¿sí? Lo más brilloso, lo más hermoso, capaz que él entendió en su visión era oro. Pero ya vamos a enterarnos allá cómo va a ser. Capaz que hay cosas muchas más hermosas que el oro, ¿sí? Pero va a ser un lugar precioso, hermosísimo de paz, donde vamos a estar con el Señor. Amén. Muy bien. Vamos a la tribulación. Ahora viene el anticristo y tal. Bueno. ¿Cuál? Sí. Bueno, dijimos todo lo lindo que pasa acá. Sí. Ahí lo explico.
No se me adelanten, por favor. Vamos juntos, avancemos juntos. Por favor. No. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Fríos, tibios. No. El tibio dice que va a ser vomitado. No, no se salva. No, el que aceptó al Señor, pero no vivió una vida como su discípulo, como estuvimos viendo, ¿sí? Que fue cristiano, que realmente reflejaba a Cristo en la tierra, que lo honraba, todo lo que estuvimos viendo en estas clases anteriores, que no vivió una vida de santificación, ¿sí? Tratando de ser como Cristo, aunque es casi imposible para nosotros, no se va con el Señor, ¿sí? O sea, podemos pecar como vimos, todos somos pecadores, pero aquel que pecaba sin arrepentimiento, sin tener temor de Dios, él se queda en esta parte que vamos a ver abajo. Hermano. Sí, hay un montón, sí. De todo esto que vamos a ver hoy, hay un montón de discusiones de distintas doctrinas. Hay una doctrina, por ejemplo, la única que voy a nombrar para no perdamos el tiempo. Después, acuérdense, al final me hacen todas las preguntas que quieran. Pero hay una doctrina que es del salvo siempre salvo. Que el que recibió a Cristo es salvo para siempre, hagas lo que hagas. No, porque el Señor nos llama, como vimos en las clases anteriores, a santificación. ¿Cómo? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Claro, tal cual. Entonces, vamos acá. Se van, nos vamos, viene el arrebatamiento, empieza acá un tiempo que se llama de la gran tribulación. Esto pasa en la tierra, ¿sí? Como vimos lo que pasaba en el cielo, esto pasa en la tierra. Acá es un tiempo de juicio, ¿sí? Es un tiempo de juicio, pero también es un tiempo de oportunidad para el pueblo de Dios, hablando del pueblo judío, porque ellos hasta el día de hoy, los judíos, estoy hablando de los ortodoxos, no los mesiánicos, todavía no reconocen que Jesús era el Mesías. Entonces para ellos Jesús, el Mesías, nunca vino, no lo reconocen, ellos lo siguen esperando. Este tiempo va a ser el tiempo en que los judíos que no han reconocido todavía a Cristo se van a dar cuenta que Jesús era el Cristo, era el Mesías, ¿sí? Van a pasar cosas, hermano, lo que leímos de guerras, catástrofes, hambre, persecución, ¿sí? Todo eso va a pasar en ese tiempo. En este tiempo va a haber gente que recibió el mensaje, quizás gente que vivió como cristiano y después se fue. Entonces va a haber gente anunciando, cuando vea que se le fue la esposa, por decir, y yo me quedé, supongamos, voy a dar mi ejemplo para que nadie se sienta tocado. Gustavo y yo. Se me va Gustavo a la madrugada y yo me quedo, ¿sí? Yo les voy a estar avisando a la gente, no son los ovnis. Vino Cristo, te quedaste igual que yo, ¿sí? Y entonces va a haber el mensaje de avisar que el Mesías había estado, va a estar en medio de este tiempo. No va a estar el Espíritu Santo dando convicción de eso y convicción de pecado, pero sí va a haber gente que leyó la Biblia, que sabía el mensaje y les va a decir, ¿se acuerdan cuando nos avisaban que el Cristo ya había venido, como en la época de Noé, suban al arca y no subimos? Bueno, va a estar ese tiempo. Acá viene el anticristo. Ya vamos a ir leyendo bien con los versículos. ¿Por qué? El anticristo, hermanos, acá voy a explicar algo. Hay una postura hay tres posturas en cuanto a la gran tribulación. Nosotros en nuestra congregación, la UAT, nosotros llevamos la idea, la doctrina de la pretribulación. Somos pretribulacionistas. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos antes de la tribulación. Hay otra que es mesotribulacionista, que dicen que se van a los 3 años y medio. Ahí las explico. Y hay otra que dice es post-tribulacionista, o sea que para ellos la iglesia pasa la tribulación. ¿Por qué no vamos a pasar, o sea, con lo que nosotros podemos defender esta postura? Es porque el anticristo se manifiesta acá, cuando se va a la iglesia y el Espíritu Santo, y antes no se puede manifestar el anticristo. Mientras esté la iglesia que tiene poder de Dios y que esté el Espíritu Santo, que es lo más poderoso, el anticristo no se puede manifestar del todo. Vamos a leer ahí un mensaje que dice, ya se está moviendo en medio nuestro, está la maldad aumentando, hermanos. Todo lo que estamos leyendo, viendo en la tele, sucede porque se está moviendo la maldad. Pero el anticristo, como se va a manifestar acá,
Todavía no se puede manifestar. Por eso es que somos pretribulacionistas. No podemos creer que nos vamos acá, ni que nos vamos acá, por esa creencia, ¿sí? Por ese versículo. Ya los vamos a ir leyendo. Está en Tesalonicenses. Bueno, viene el anticristo, se manifiesta. Algunas características del anticristo. Por versículos que leemos en Tesalonicenses, ya lo vamos a leer, se piensa que es judío, porque dice que él deja las costumbres de sus padres, ¿sí? Y va a ser abominación acá en el medio. Se piensa que va a ser homosexual, porque dice que va a dejar de lado el amor de las mujeres, ¿sí? Todas esas cosas se piensan, se saca de lo que leemos en la Biblia. Acá estamos en un tiempo, ya venimos con guerras, con problemas que los estamos viviendo hoy en día. Acá empiezan las catástrofes peores, ¿sí? Entonces viene el anticristo, que va a ser una persona muy elocuente, ¿sí? Una persona que convence a todo el mundo. ¿Vieron esa persona que le cae bien a todo el mundo? ¿Sí? El anticristo no va a venir con los cuernitos y como malo. Va a venir como una persona buena que va a lograr la paz mundial. Va a haber paz, una aparente paz, de todo lo feo que leímos que iba a venir, de las inundaciones, las catástrofes. Imagínense, para la gente va a ser como un Dios, porque poder solucionar todos los problemas mundiales que hace siglos nadie puede solucionar, imagínense que Él sí lo va a solucionar, ¿sí? Entonces todo el mundo lo va a querer, hasta va a hacer pacto con el pueblo judío. O sea, el pueblo judío le va a conferir sus cosas, ¿sí? Va a creer, van a hacer tratos con Él, ¿sí? Y esos son los 3 primeros años y medio. Después, acá viene una división de los 3 años y medio y empieza la parte más fea, hermanos, de la gran tribulación, porque el anticristo, ahí leímos recién sobre la abominación desoladora. Es un acto que va a hacer el anticristo. El templo se va a construir de los judíos. Él va a lograr que se construya. Imagínense la guerra más grande que hay hoy en día en la tierra. Él la va a solucionar dándole favor a los judíos, porque van a poder construir su templo. Entonces, esta persona, el anticristo, va a lograr el templo, y ahí mismo en el templo va a hacer sacrificios inmundos para el pueblo judío. Y ahí se va a querer levantar como Dios, va a querer que todos lo adoren, ¿sí? El pueblo judío puede tener muchos errores como todos nosotros, pero si hay algo que ellos aprendieron en los años de cautividad que han vivido, lo que leemos en los profetas menores, por ejemplo, es a no idolatrar a nadie. Si hay algo que el judío no va a hacer más, es idolatrar. Entonces, cuando el anticristo venga y quiera ser idolatrado y quiera levantarse como un dios, el pueblo judío ahí va a abrir sus ojos, hermanos, y se va a dar cuenta de que el Mesías ya había venido y que todo lo anunciado en la Biblia era cierto, ¿sí? Por eso digo que también es un tiempo de juicio para los que se quedaron, pero es un tiempo de oportunidad para el pueblo judío. En este tiempo está lo que leemos de la marca del 666, ¿sí? O sea, va a ser una marca, no sabemos cuál, la gente dice es un chip, hay otros que dicen un montón de cosas, no sabemos cuál es la marca de la bestia. Con esa marca quiere decir yo creo en vos, ¿sí? Eso le dicen al anticristo. Entonces todo el que tenga esa marca va a poder comprar, va a poder comercializar, va a tener víveres, va a poder vivir en la paz aparente de ese tiempo. El que no se haga esa marca, porque capaz que es un cristiano que se quedó, que dejó de ser cristiano justo antes, por ejemplo, el que no se fue, no se va a dejar poner esa marca, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá la Biblia dice, ya vamos a leer los versículos, que hay un tiempo de que pueden ser salvos, pero no va a ser por fe, va a ser por todo ese sufrimiento que van a pasar y no se van a dejar marcar por la bestia. Hasta que mueran, hasta que los maten, hermanos, van a morir de formas muy feas, ¿sí? En persecución, todo lo que leímos, van a ser perseguidos. Es como que, por ejemplo, yo tengo a alguien y yo voy y lo entrego y digo, este no cree en el que va a ser el anticristo, este no tiene la marca, lo van a entregar, ¿sí? Entonces, este tiempo, hermanos, ¿se van a poder salvar? Sí, pero no es por gracia. Va a ser netamente porque hasta el día que se mueran, que van a rogar morirse, van a permanecer creyendo que era verdad que Cristo había venido y van a creer en Dios, ¿sí? No van a negar a Jesucristo, ¿sí? No van a idolatrar al anticristo, no se van a poner la marca de la bestia, entonces se van a poder salvar, ¿sí? Pero va a ser solamente por sufrimiento. Termino gran tribulación y me hacen todas las preguntas que quieran.
¿sí? En este tiempo, entonces el pueblo judío se da cuenta que el Mesías había venido. Van a pasar un montón de cosas en que todo el mundo los va a querer destruir al pueblo de Dios. Porque acuérdense que acá el que reina es el reino del diablo, de Satanás. Y el Satanás siempre quiso destruir al pueblo de Dios. Entonces, Satanás cree que acá tiene el poder de matarlos a todos. Van a morir muchos, pero van a quedar. ¿Cuándo termina esto? En la batalla del Armagedón. Justo cuando está por ser exterminado el pueblo de Dios, cuando ya no da más el pueblo que realmente necesitan una salvación, va a venir esa segunda venida que dije, que Jesús pone los pies en la tierra y destruye al anticristo, es lanzado al lago de fuego y azufre, ¿sí? El infierno, lo estrena, y Satanás es atado por 1000 años. ¿Sí? Eso es todo gran tribulación. Ahora vamos a leer los versículos, ¿sí? Y de ahí me preguntan lo que tengan de duda, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos para ver si no me salteé nada. Vieron que en Apocalipsis nombra 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Los 7 sellos se dan en la primera parte y eso significa que es juicio en forma de guerras y hambre, ¿sí? En los 3 años y medio son las 7 trompetas. Eso significa terremotos y calamidades ecológicas, ¿sí? Una destrucción natural en el medio de los 7 años. Y al final, o sea, en la peor parte, son las 7 copas, ¿sí? Que es que todo lo que queda, que quedó en pie de los 3 años y medio, se destruye totalmente, ¿sí? Son más calamidades, más terremotos, ¿sí? Situaciones mucho más peligrosas que las que fueron en el medio, ¿sí? Eso no quiero ahondar mucho, pero para que sepan, cuando lean, son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Eso los 7 sellos es guerra y hambre, ¿sí? Que es lo que origina la catástrofe que necesita para levantarse el anticristo, ¿sí? Bueno, 7 sellos, guerras y hambre. 7 trompetas, los terremotos, y las 7 copas, más desastres naturales ecológicos, ¿sí? Bueno, sigo. Las características ya se las di, que supuestamente va a ser judío, ¿sí? Eso lo leemos en Daniel 7, ¿sí? ¿Alguien tiene 2 de Tesalonicenses 1:7 en el papelito? Allá, léalo, hermana, por favor. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 7. Ahí está. Ahí lo que yo expliqué está dicho en 2 de Tesalonicenses, ¿sí? Que se va a levantar el inicuo, ¿sí? Que va a ser el sacrificio que les conté, pero todo eso no va a pasar hasta que se vaya el Espíritu Santo, como dice el último versículo, ¿sí? Bueno, les leo Daniel 9, 26 y 27. Dice, en Daniel habla acá. Bueno, voy a explicar esto muy chiquitito, no les voy a poder explicar por el tiempo todo lo que significa. Este tiempo es una semana, de 70 semanas que está hablado en Daniel, ¿sí? Esas 70 semanas, hasta que venga el fin, empieza cuando cuando Ciro da el dictamen de que el pueblo de Dios puede volver, los judíos pueden volver a su tierra, ¿sí? Entonces, supuestamente nosotros estamos en la semana 69. Y queda una semana que sería esto, ¿sí? Este último tiempo sería la última semana. Lo aclaro porque ahora voy a leer un pedacito de Daniel y habla eso de las semanas. Y el suicidio es pecado. Por eso se van a salvar padeciendo hasta el último día. No se pueden quitar la vida. Dice Daniel 9, que lo tienen ahí anotado. Dice, y después 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, ahí está anunciando de que iba a ser matado Jesús. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí es el pacto que hace con los judíos. Dice, a la mitad de la semana, o sea, ahí los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio que podían hacer los judíos, que van a poder hacer en su templo nuevo, dice, y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. O sea, va a ser un montón de abominaciones para el pueblo judío adentro del mismo templo, ¿sí? Dice, hasta que venga la consumación, o sea, hasta que venga el fin, y lo que está determinado se derrame sobre este desolador, ¿sí? Ahí Daniel lo anuncia todo lo que expliqué. Dice que el anticristo primero hablará bien de Dios, porque le tiene que caer bien a todo el pueblo judío. Dice, bueno, eso ya lo hablé. A ver. Sí, las características acá ya está. Sí. ¿Qué pasa después cuando muere el anticristo y... Ya vamos. Vamos con tribulación. ¿Sí? Ya avanzamos. ¿Cómo lo va a estar qué? No, como expliqué antes, el anticristo no está manifestado hasta que el Espíritu Santo y la iglesia se vaya. ¿Sí? El anticristo no está todavía en medio nuestro. Se va a manifestar cuando se vaya el Espíritu Santo y el anticristo. Dice, ¿alguien puede leer Apocalipsis 24? Si no, ya lo busco, porque ese no les di el papelito. A ver, acá lo busco y ya lo leo yo. Este versículo de Apocalipsis 24 se los quería leer porque es el que habla de que van a poder ser salvos en el tiempo de la gran tribulación. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. La bestia es el anticristo, ¿sí? Ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿sí? Ahí lo dice bien claro, que los que pasen la tribulación sin adorar al anticristo van a poder ser salvos, van a estar en el cielo, ¿sí? Sí, o sea, imagínense que el sistema del mundo se va a mover por lo que el anticristo diga. Si el anticristo dice, nadie que no me adore no va a poder comprar más en un almacén, vos que sos almacenero no le vas a querer vender al que no tenga la marca de la bestia, o no le vas a poder vender porque capaz que inventen un sistema de venta, no sabemos cómo va a ser, ¿sí? Entonces, la gente, por eso el kiosquero, por ejemplo, el caso del kiosquero, va a entregar, va a decir al anticristo, este es uno que no tiene la marca. El anticristo arma una idea, ¿sí? No, capaz que no sea así literalmente. El anticristo le va a decir, ¿por qué no tenés la marca? Y va a decir, porque yo creo en Dios, adoro solamente a Dios, a vos no te voy a adorar, muerte. ¿Sí? ¿Se entiende? La sociedad va a aborrecer, porque la maldad va a estar, hermanos, en todos los corazones de aquellos que idolatren al anticristo, y va a ser tal que van a matar a todo aquel que el diablo quiera que sea muerto o que sea torturado. ¿Sí? Va a haber gente que hasta que no proclame al anticristo como Dios lo van a torturar. ¿Sí? Las que se quede. ¿Sí? La iglesia está en el cielo. En las bodas del Cordero, la iglesia no está. No, está Satanás y el anticristo es alguien que sirve a Satanás. Es alguien que va a ser manejado por Satanás. Es menor en rango que Satanás, pero sirve al Satanás. Sí, los que se quedan en cuerpo. Los que tienen cuerpo glorificado, los que se fueron con el arrebatamiento. Sí. El anticristo es una persona que va a tener, dicen que va a tener todos los demonios. Juntos, todos los va a tener, pero va a ser una persona. No va a ser un espíritu, es una persona. Sí. Es el infierno. No, físicamente. El infierno es real, es real, por eso es esa idea de sufrimiento, porque no van a tener posibilidad o sea, van a sentir el dolor, no va a ser como en el cielo que nosotros vamos a estar disfrutando en un cuerpo glorificado, ¿sí? Eso, el lago de fuego y azufre es el infierno, es literal, no, capaz que no es de azufre, no sé, es lo que en esa época podían describir que era la visión, ¿sí? Claro, no sé cómo será el infierno ni me quiero enterarme. Sí. Sí. Para mí es tibio porque es un mandato congregarse.
Una cosa es que vos estás postrado en tu casa y no podés, y otra cosa es que pudiendo no lo hagas. Entonces esa gente que no se congrega, que no está siendo un cristiano como la Biblia manda, tibio, tibio. Sí, igual hermano, no me gusta a mí hablar de cada caso, ¿por qué? Porque solo Dios sabe hasta el último segundo del tiempo de la gracia quién se arrepiente, quién vivió realmente una vida cristiana y quién no. Nosotros, como dice la Biblia, juzgamos de lo que vemos y juzgamos como hombres. El que lo sabe todo es Dios. Ahora, si yo veo un caso de alguien que es rebelde, que no quiere congregarse, yo te digo, esa persona si tiene ese sentir, no se va en el arrebatamiento. Pero Dios es el que sabe quién lo hace y quién no. ¿Sí? Bueno. Claro, el que recibe a Jesús en el instante, ¿sí? Mientras no se cierre la puerta del arca, hermano, ¿sí? Tenemos esa imagen más clara, tienen chance. Después no hay timbre, no hay nada para tocar en el arca. Se terminó, ¿sí? Bueno, vamos entonces, pasamos al Armagedón. En el Armagedón dijimos que acá, es en este tiempo, el pueblo de Dios está por ser destruido. Viene el Señor mismo y destruye a todo este sistema que armó el diablo, ¿sí? Y rescata a su pueblo, ¿sí? Realmente lo que el pueblo judío espera de ese Mesías que lo rescate va a llegar, pero ya había venido antes, ¿sí? Pero el Señor no se va a olvidar de su pueblo, ¿sí? Entonces el Señor en este tiempo se lleva, ¿sí? O sea, rescata, por así decir, rescata de todo este sufrimiento al pueblo de Dios y a los que se salvan en este tiempo por obras, por resistir, no por fe, ¿sí? No como en este tiempo por gracia, ¿sí? Entonces, en este tiempo, acá, cuando el Señor gana esa batalla de Armagedón, el diablo es atado por 1000 años, ¿sí? Es atado, y el anticristo es enviado al infierno, ¿sí? El anticristo sí es destruido, el diablo es solamente atado. Viene el tiempo del milenio, son 1000 años de reinado de Dios, de Jesús acá en la tierra, ¿sí? Pero acá quedan personas, ¿sí? Que está en el juicio de las naciones. Son todas las personas que seguían al anticristo acá, los que estaban a favor del anticristo. ¿Vieron cuando nosotros leemos la Biblia que dice, y toda nación lo verá a Jesús? Acá sí lo ven a Jesús que viene. Entonces toda nación, toda rodilla se va a postrar delante del Señor y van a estar en este tiempo acá. No, ya no son perdonados porque acá viene el juicio de las naciones por todo lo que le hicieron al pueblo, todo lo que le hicieron sufrir al pueblo del Señor, ¿sí? Este es un juicio que viene del Señor. Acá vienen los 1000 años, terminan los 1000 años, Satanás es soltado nuevamente, ¿sí? Y viene un tiempo en el que el diablo otra vez empieza a confundir a esa gente que quedó de acá, la empieza a confundir, aún hasta los escogidos, los que nos habíamos ido acá, porque acá viene a reinar el Señor con la iglesia, ¿sí? A la tierra. Acá acuérdense que cielo y tierra es esto nada más. Sí, venimos a reinar con Cristo acá. Satanás es soltado, ¿sí? Esperen que termine de explicar. Es soltado Satanás. Confunde a todo lo que pueda. Otra vez le dice, vení conmigo, yo vení a mi reino. Otra vez empieza la rebeldía en medio del pueblo del Señor. En un tiempo perfecto, hermano, en una situación que no teníamos necesidad otra vez de irnos con el diablo, la gente se vuelve a rebelar con Cristo. Y arman un ejército, otra vez el diablo se crea su ejército. Entonces viene la batalla de Gog y Magog. Quiero explicar todo rápido porque nos quedan 10 minutos, creo. Ya después el que se quiera quedar me sigue preguntando. Viene el tiempo de la batalla de Gog y Magog. ¿Por qué el Señor lo suelta otra vez al diablo en vez de haberlo exterminado ahí cuando termina la tribulación? Para demostrarnos a todos que aún teniendo su reino perfecto, el hombre una y otra vez quiere rebelarse. ¿Sí? Una y otra vez busca revelarse de Dios, así tenga todo, ¿sí? Porque la excusa no es que nos falte algo, sino que adentro está la esencia de querer revelarnos de Cristo. Entonces, arma su ejército, otra vez quieren armar la guerra en contra del pueblo de Dios, pero Dios dice que desciende fuego del cielo y está esta batalla de Gog y Magog y todo ese ejército que el diablo pudo reunir es destruido, ¿sí? Se destruye y mueren. Ahí mueren en el cuerpo, los que habían quedado en cuerpo, ¿sí?
Viene el juicio del gran trono blanco. Este juicio van a pasar todos los que no estuvieron en este tiempo en el cielo. Todos los que no pertenecían a la novia, ¿sí? Van a pasar por el juicio del gran trono blanco. Este juicio sí es de condenación, porque acá es donde se abren los libros. Vieron que la Biblia habla y abrí el libro de la vida y dice, y mi nombre, si está o no está ahí anotado, bueno, el nombre que no estaba en el libro se va al infierno. Este juicio es porque el Señor en su justicia, o sea, al ser justo, Él le va a decir a cada uno por qué se va al infierno, ¿sí? Nadie se va a ir al infierno sin saber qué macana se mandó, sino que el Señor le va a decir, por tal y tal cosa, por negarme, por no creer en mí, por lo que sea, esa persona va a saber su sentencia por qué se va al infierno. Por eso es un juicio de condenación, ¿sí? Ese es el del gran trono blanco. Ahora sigo. Viene el tiempo de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Lo que leemos de calles de oro, mar de cristal. Viene nuestro tiempo como iglesia, todos los salvos, los que ya nos quedamos con el Señor, una eternidad gloriosa con Cristo. Todos los que recibieron el juicio de condenación, una eternidad infernal. ¿Sí? Y termino la línea. ¿Sí? Quiero leerles un par de versículos rápido. Todo, acuérdense que está en su casa, léanlo, hermano, porque está bueno saber con la Biblia que todo lo que les digo es bíblico, ¿sí? Espérenme. Así, porque me quedan 7 minutos. Ahí está el Armagedón, listo. A ver el milenio. En el milenio, bueno, ahí tienen los versículos. Hay uno que dice en Lucas que le es entregado a Jesús el trono de David. Vieron que leemos muchos versículos que dicen que el gobierno le será dado a Jesús el trono de David. Bueno, ahí en el milenio es cuando él lo recibe. ¿Sí? Quiero ver algún versículo que específico. Bueno, hay algún, creo que no anoté encima ninguno. Todo lo que le expliqué, hermanos, está ahí en los versículos, ¿sí? No los tengo anotados en papel para leérselos rápido. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí, bueno. No, los que son destruidos en cuerpo son los que se quedaron en esta parte de acá abajo. Los glorificados ya están glorificados. No volvemos acá en cuerpo de carne otra vez, vuelvo a la Paola vieja. No, no, volvemos a la tierra con el Señor a reinar en cuerpo glorificado. Dice, el versículo dice, hasta intentará confundir a los escogidos. Al estar en cuerpo glorificado, hermano, yo creo que el pecado ya no está en nosotros. Entonces, el que fue glorificado no va a poder otra vez experimentar el pecado. Los que van a intentar ser confundidos son los que se convirtieron acá, ¿sí? NASA. Acá. ¿A dónde nos vamos? Sí, el que se fue acá, hermano, ya está. Ya vivió el tribunal de Cristo, ya fue juzgado, por así decir. Sí, fue juzgado porque las obras son juzgadas. Y ya está, la eternidad en Cristo ya está. Nada más que todavía no se experimenta la nueva Jerusalén, porque no se disfruta, por así decir, porque es cielo nuevo y tierra nueva, ¿sí? Acá, cuando pasa lo de Gog y Magog, esta batalla, después la tierra es restaurada, ¿sí? El Señor hace sus maravillas nuevamente acá y ahí está la nueva Jerusalén, ¿sí? Lo que Él planificó acá en el Edén, el lugar perfecto, se da acá, ¿sí? Sí. Gog y Magog, estamos la iglesia reinando con Cristo. O sea, acá el que destruye a todos es el Señor, ¿sí? Pero acá nosotros estamos gobernando en la tierra junto con el Señor. ¿En qué tiempo empieza el acabo de Apocalipsis? El tema de los... Sí. Toda la catástrofe que cuenta Apocalipsis es acá, en la tierra, en la gran tribulación. Sí. ¿Qué pasa con el diablo después del juicio del trono blanco? No, el diablo fue destruido acá. Gog y Magog, el diablo, fue al infierno y queda ahí.
destruido para siempre. En el milenio está atado. Y después, acá en Gog y Magog, al infierno. Yo decía. No. Nosotros somos pretribulacionistas. La iglesia se va con el Espíritu Santo acá en el arrebatamiento. Sí. ¿Qué pasa con quién? Después de Gog, acá en la batalla de Gog y Magog, el Señor restaura la tierra, que había sido toda destruida, y quedamos acá en la Nueva Jerusalén, viviendo eternamente con Cristo, su iglesia, y todos los que quedaron en el infierno se quedan eternamente en el infierno. Cuando viene acá a terminar, cuando Satanás, no, acá en el milenio, acá, cuando es atado. El Edén. Sí. Y mi mamá se queda. Sí. Mi mamá pasa por la gran tribulación. Sí. Y yo me fui, ya estoy en un cuerpo glorificado. Sí. En la batalla de Armagedón, cuando el diablo es atado por 1000 años, Reina Cristo con la iglesia. Y nosotros el cuerpo glorificado nos venimos y estamos todos juntos acá abajo. Claro, pero estamos reinando, o sea, el rey de reyes es Jesucristo y él viene a gobernar a toda esta gente que quedó de acá. No, ya acá en la tierra, ya en la tierra. O sea que estamos nosotros con cuerpo glorificado, mi mamá que está con un cuerpo normal y... Sí. Igual es siempre como una idea de que dicen, y yo voy a estar con mi marido en el cielo. No, supuestamente no nos vamos a reconocer. Hay gente, es que eso es una maravilla, o sea, no una maravilla, ese es un asunto, por favor, es un asunto de que Dios solamente sabe, porque hay gente que dice que se le muere, hay gente cristiana, que cuando se le muere a alguien dice, yo me lo voy a volver a ver en el cielo. Yo la verdad, hermano, no sé, porque si vamos a estar en cuerpo glorificado... Es una casa. Va a tener su casa propia, hermano. No. Sí. 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 Es que el diablo los confunde de tal forma, hermano, que piensa que le pueden ganar. El diablo, hermano, tiene una persistencia, porque el diablo sabe todo esto. Y él sigue todavía queriendo destruir al pueblo de Dios, quiere seguir destruyendo a Dios y no le puede vencer. ¿Sí? Entonces, pero él mientras pueda va a confundir a todos los que pueda. Y se arma un ejército. Acá, cuando él es soltado en el milenio. En el milenio, cuando él es soltado, en este tiempo se arma un ejército y es derrotado en Gog y Magog. Quiere destruir otra vez al pueblo de Dios. No, siempre cuando hablamos de tiempos en la Biblia, no son. Imagínate que Daniel, por ejemplo, habla de 70 semanas y si fuesen literales ya se hubiese cumplido. Entonces no son. Hay todo no lo voy a explicar porque es muy extenso, pero hay toda una explicación de los días, los años y demás. Pero en realidad tampoco es exacta porque si no, alguien que lo hizo bien sabría cuándo viene Cristo. Y nadie lo sabe. ¿Sí? Sí. Sí, los del juicio del gran trono blanco son todos los que no recibieron el juicio acá, o sea, todos los que se habían perdido del arrebatamiento. Los que quedaron, que eligieron a Jesús a pesar de toda esa tribulación que pasaron, también porque ellos, por ejemplo, van a recibir la salvación, o sea, van a poder pasar a los que quedan en la Nueva Jerusalén. Sí, porque acá, hermanos, cuando pasa la guerra esta, hay un versículo que dice, y los mares entregarán sus muertos y demás. Acá tienen que resucitar, acá hubo una resurrección de los que murieron esperando en Cristo. Acá tienen que resucitar todos los que murieron, todos los demás que murieron. ¿Por qué? Porque los muertos de hace años, por ejemplo, que no vivieron esperando a Cristo, van a tener que pasar por este juicio.
Ahí hay una segunda resurrección, ¿sí? No, ya ahí ya no queda más nadie por resucitar, porque ahí resucita todo pueblo y toda nación y tiene que pasar por el juicio del gran trono blanco. Sí. No. El que murió es así. Mientras hay vida, hay chance. ¿Sí? Lo digo así como fácil de entender. Hay chance de ser salvo. Acá es por gracia, ¿sí? Hasta que venga el Espíritu Santo, hasta que venga el Señor y nos vayamos con el Señor. Y todo este tiempo es por lo que van a vivir de tortura, de permanecer hasta el día de su muerte, sufriendo, ¿sí? Y todos van a resucitar en este tiempo, ¿sí? Para recibir el juicio del gran trono blanco. NASA. Sí. Sí. Acá, todos los que se murieron en Cristo, todos los que se murieron esperando, como Pablo, que venga Jesucristo otra vez, todos se van y pasan este tiempo acá en el cielo, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo. Sí. Sí. O sea, que el infierno para las personas se habilita en ese juicio. El infierno, hermano, se habilita. Ahí lo explico. El cielo, el primero que se va al infierno es acá, el anticristo y el falso profeta, ¿sí? Que ese no lo nombré, pero bueno, ya no me alcanza el tiempo para explicar. Acá se estrena el infierno. Y acá, en esta parte, en el juicio del gran trono blanco, se van al infierno todos los demás que recibieron su juicio de condenación acá. Todos los que no habían creído en Cristo. Todo. Todo de todo tiempo, los que habían estado en el Hades, o en lo que le explicaba lo que es el infierno, lo que el catolicismo dice el purgatorio, todos los que estuvieron en el Hades, ¿sí? Esos son resucitados y reciben su juicio de condenación. Sí, hermano. Ese es el versículo que leí que dice quiénes son estas personas de ropas blancas. O sea, ellos tienen que pasar sí o sí un juicio, porque todos pasamos por un juicio. Entonces esas personas que nombra ese versículo tienen que pasar por el juicio previo a ir o al infierno o quedarse en la Nueva Jerusalén. No, en ese caso se pierden los que se salvan, por así decir, después de toda la tribulación, se pierden las bodas del Cordero. No, en este tiempo sí habla, porque el tiempo de la tribulación es el tiempo en que el pueblo de Dios es judío, hebreo, se va, hebreo de principios, ¿no es cierto? Se va a dar cuenta que el Mesías había venido. Pero también entran, claro, entran los que no son. Hermanos, miren, yo quiero hacer algo. Vamos a orar como para terminar la clase. El que se quiera quedar, yo me quedo respondiendo. Pero la hora no quiero que se quede el que se tiene que ir para cumplir en el horario aunque me pase. ¿Sí? ¿Alguien que ore, por favor, para dar por terminada la clase?